Buenos días, buen domingo. Voy a conversar con la doctora Lérida Padrón, médica neumonóloga, intensivista, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Neumonología. En este momento, ¿cómo está la enfermedad de la cual usted es especialista para curarla en Venezuela? ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Bueno, hay muchas enfermedades de las cuales soy especialista, pues los neumonólogos nos dedicamos a una gran gama de enfermedades respiratorias. En este momento, una de las que está terrible, no solo en Venezuela, en el mundo, es la pandemia de la COVID, si es esa a la que se refiere. Realmente los números han disminuido, los casos graves han disminuido, lo cual no quiere decir... ¿En Venezuela? En Venezuela. Ah, bueno, en Venezuela... ¿Y en el mundo? Y en el mundo. Una de las cosas que está pasando y que están haciendo alertas a nivel mundial es no disminuir la realización de test, porque eso nos pone en un ambiente de una realidad que no es tal. Si hacemos menos pruebas, vamos a tener menos diagnósticos, entonces pensamos que la pandemia está disminuyendo y realmente sí está disminuyendo. Los casos han disminuido, sobre todo los casos severos. Sin embargo, veamos lo que está pasando en Shanghái y en esa zona de Asia. De tener 129 casos los primeros días de febrero, en marzo llegaron a tener casi 55,000 casos. Entonces veamos que hubo un repunte, sin embargo la severidad que estamos viendo de la enfermedad no es igual que al inicio. O sea, con estas nuevas variantes ha disminuido, lo que se plantea es que ha disminuido la severidad de la enfermedad. Sin embargo, el hecho que haya disminuido la severidad de la enfermedad no quiere decir que debemos bajar la guardia, debemos mantener las medidas de protección aún. Que las medidas de protección son iguales, que si la mascarilla... Que la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, esas son las medidas de protección. Y cuando tú hablas del distanciamiento social, ¿cómo se producen entonces las reuniones en las empresas, en los organismos públicos? ¿Tienen que estar separados unos de otros muy lejos? Sí, licenciado, deben estar separados. Justo, nosotros aquí tenemos más de 2 metros de separación. Aquí no nos contaminamos. Y tenemos además los cubrebocas. Eso es una medida de protección. Yo espero que usted esté vacunado, yo estoy vacunada y eso es una medida de protección. Yo tengo 3 vacunas, 4, entonces, no sé cuántas. Allí estamos, o sea, estamos cumpliendo con la norma y con la protección. Ahora, doctora, ¿la vacuna te garantiza la inmunidad? Bueno, fíjese, con la vacuna nosotros lo que estamos es buscando inmunidad. Nos garantiza inmunidad por un tiempo determinado que no sabemos todavía. Si usted se vacunó o sufrió antes la enfermedad, tiene una cosa que se conoce como inmunidad híbrida, que es la inmunidad natural que produce el haber padecido la enfermedad y la inmunidad que da la vacuna. Eso te da cierta protección. Lo que no garantiza la vacuna es que no te vayas a contagiar. O sea, una persona vacunada, aún vacunada, puede contagiarse de la enfermedad. El riesgo es menor, hay mucho menos contagio, y el riesgo de tener una enfermedad severa también disminuye. Entonces, eso es importante. Eso no es una garantía, porque realmente una garantía de 100% pues no existe, porque hay personas que fueron vacunadas, que tuvieron enfermedad y que tuvieron enfermedad grave. El número es muy bajo. Entonces, la vacuna nos da una protección adicional si ya tuvimos la enfermedad. Y yo creo que gracias a la vacuna, a la vacunación que hay a nivel mundial, es que se ha disminuido. Tú me estás diciendo que si uno no ha tenido la enfermedad y se vacuna, igual está expuesto a esa enfermedad. Sí, igual está expuesto. ¿Es para que la vacunan? No, doctor, fíjese, la diferencia es que usted de tener el riesgo de padecer una enfermedad grave, eso disminuye. Realmente. ¿Con la vacuna? Con la vacuna, por supuesto. ¿Te pasa como una gripe? Te puede pasar como una gripe, que no ocurre si no estás vacunado. El riesgo de tener enfermedad grave es mucho mayor. Y eso lo vemos con cualquier enfermedad. ¿En qué estatus estamos ahorita en Venezuela? ¿En los hospitales? Hay la cantidad de pacientes hospitalizados por COVID, le puedo hablar del sector privado en Caracas, es mínimo. En la clínica, a Dios gracias, no tenemos hasta el momento ningún paciente hospitalizado por COVID, ni en la sala general, ni en la unidad de cuidados intensivos. Y hace más de un mes que no tenemos pacientes con COVID.
Y los pacientes que han consultado son pacientes leves que se tratan de forma ambulatoria. ¿Y los síntomas siguen siendo los mismos? Los síntomas siguen siendo los mismos. Yo siempre le digo a los pacientes, cualquier catarro, cualquier gripe, nosotros debemos descartar COVID. Ahora los síntomas son más de vías respiratorias superiores, más moco, problemas de dolor de garganta, molestias en la garganta, sobre todo síntomas de vías respiratorias superiores. O sea que si tú tienes gripe no necesariamente tienes COVID. No necesariamente tienes COVID. Y los síntomas son esos que tú dices. Los síntomas son muy similares. El 1, 2, 3, por ejemplo. Exactamente. Por eso es que si tienes los síntomas, una de las recomendaciones es no te quites el cubrebocas, trata de aislarte porque puedes tener COVID. En este momento, cualquier gripe, y la gente dice, pero ¿cómo? Es que no hay otras enfermedades. Sí hay otras enfermedades. Pero en este momento, cualquier gripe puede ser un COVID. Recordemos que seguimos en pandemia. Esto no es una cosa que ha pasado, aunque hay disminución de las cifras. No necesariamente tienes que tener gripe para tener COVID. Bueno, No, el COVID no te entra directamente o tienes que pasar por la gripe. No, fíjese, recordemos que la COVID es la enfermedad y es la manifestación de una infección viral, ¿ok? Y esa infección viral se manifiesta como un proceso gripal o como un proceso catarral. Así como la influenza se manifiesta, es un proceso gripal, un proceso catarral, la COVID, la manifestación de la gripe, por decirlo de alguna manera, es la manifestación de los síntomas de una infección viral que está teniendo tu organismo. ¿Cuándo es más grave eso? ¿Y cuándo conduce a la muerte? Bueno, conduce a la muerte y es grave cuando el compromiso respiratorio es mayor. Hay pacientes que pueden tener una COVID leve con muy poco compromiso respiratorio del árbol respiratorio inferior, del parénquima pulmonar. Cuando la infección es grave, con compromiso pulmonar y que puede tener complicaciones cardiovasculares, pues entonces estamos hablando de un proceso severo. ¿Y qué cosas, además del problema en el parénquima pulmonar, que es la inflamación del pulmón y que altera el intercambio de gases y es eso que hace que la gente tenga mucha dificultad para respirar? ¿Qué otras complicaciones pueden ser? Las complicaciones vasculares como el embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar en la COVID es una causa frecuente de muerte y de complicación. ¿Están en capacidad los hospitales públicos o privados en Venezuela para atender estas emergencias en un momento dado? Te digo esto porque hace poco viví un caso cerca, un amigo viejo sintió como una gripe, lo llevaron a una clínica, no voy a decir cuál es la clínica. Bueno, lo atendieron o lo atendieron mal o no lo atendieron bien, resulta que el tipo murió. Vamos a un receso, tengo ese comentario. Bueno, adelante, te decía si estaban preparados todos. Sí, bueno, fíjese, yo voy a hablar del sector privado, que es el que conozco, no voy a hablar del sector público porque no estoy trabajando en el sector público. Le puedo decir que el sector privado, por lo menos en el distrito capital, los centros privados están bien preparados para tratar un paciente con COVID y las complicaciones. De hecho, yo creo que buena parte de los pacientes que estuvieron en enfermedad grave, y estamos hablando al inicio de la pandemia, muchos fueron tratados en centros asistenciales privados con éxito. Donde yo trabajo, le puedo decir, nosotros organizamos una unidad de cuidados intensivos para tratar los pacientes con COVID, donde teníamos todos los recursos. Había un área de hospitalización, un piso de la clínica designado a los pacientes con COVID, con los recursos que necesitasen los pacientes. Y lo que no había, se adquirió. En el país había muy pocas cánulas nasales de alto flujo, que era uno de los equipos de soporte ventilatorio que se recomendaba y que fueron muy útiles en esta pandemia, y pues no lo había y se adquirieron los equipos. En la unidad de cuidados intensivos tenemos un excelente personal, tanto médico como de enfermería, para atender a los pacientes. Y pues yo sí creo que en el sector privado del país habían los recursos y los recursos que no había se adquirieron para tratar a los pacientes. Gracias a ellos fueron muchos los pacientes salvados en esta pandemia. Del hospital, pues del sector público, prefiero no opinar porque
no me gusta opinar de lo que no conozco. De acuerdo a tu cifra, doctora Padrón, ¿ha afectado igual a los niños que a los adultos en estas cosas? ¿O a las mujeres que a los hombres? No, los más afectados fueron ¿Son los los hombres. ancianos? Sobre todo los hombres, el sexo masculino. Los hombres, caramba. Los hombres, teníamos mayor hospitalización de hombres que de mujeres. Le puedo decir que en terapia intensiva, por lo menos ¿por de qué la ocurre clínica, eso? había el sexo masculino, no sabemos por qué causa, pero es un factor de riesgo para tener enfermedad más severa. Los niños en menor cantidad, los niños fueron menos afectados menormente, pero sí hubo niños afectados y niños en terapia intensiva. Donde yo estoy, las unidades de cuidados intensivos adultos y pediátricos están por separado, pero la cantidad de niños fue menor. Es curioso eso del hombre y la De mujer. lo del sexo, pues no se sabe, pero Según eso, yo tengo que cambiar a este muchacho por una mujer para que esté ahí. bueno, para que no le dé lo que COVID. tiene que hacer es que ese muchacho siga protegiéndose y se vacune y cumpla las medidas de seguridad. Ajá. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, tú dices que ustedes están preparados para atender el sector privado, ¿no? Sí. Y en este momento, según las cifras que llegan hasta la sociedad de ustedes, ¿estamos en aumento o hemos disminuido mucho? Se ha disminuido mucho, se ha disminuido bastante. Tan es así que le puedo decir del sector privado, sé que a nivel del Distrito Capital, muchas clínicas que tenían pacientes y que tuvieron una alta cantidad de pacientes en el momento del acme de la pandemia, en este momento no tienen pacientes hospitalizados con COVID. Entonces eso nos habla de que ha disminuido tanto el número como la severidad de los casos que estamos viendo ahora. En este momento, si yo le preguntara, ¿cuáles son los sitios más peligrosos donde una persona puede tener precauciones para no contaminarse? Para no contaminarse. No visitar hospitales, no visitar... No visitar hospitales, no visitar clínicas. Sí. Yo creo que sitios peligrosos son donde hay aglutinación. Los supermercados, por ejemplo. Yo creo que un supermercado donde usted está comprando y se le acerca a alguien a preguntarle el precio, ¿sabe? La gente se quita la mascarilla, inclusive para hablar por teléfono, alguien va a hablar por teléfono y se quita la máscara para hablar, lo cual no tiene sentido. En los sitios donde las personas están muy cerca, en el transporte público, si hay muchas personas en el mismo sitio, por supuesto que hay más riesgo. La recomendación es el transporte público mantenga las ventanas abiertas. Donde hay más conglomerados, definitivamente hay más riesgo. Y si en ese conglomerado las personas no están usando el cubrebocas, por supuesto, el riesgo es mayor. ¿En las escuelas? En las escuelas están los niños. Fíjate que los niños, una de las cosas que me llama la atención, que los niños son muy inteligentes y los niños, y lo digo por mi sobrinito, yo tengo un sobrinito de 7 años que desde los 5 años está con la pandemia y él no sale de su casa sin colocarse el tapabocas. Los niños en las escuelas están usando las medidas de protección y Pero de el tapabocas es garantía, porque oía al doctor Fauci diciendo que no es así, que Bueno. no se confía en todo el tapabocas, que hay otras medidas que deben ser adoptadas para que eso no le llegue a la mayoría. Eso no le llegue. Sí, fíjense, es que si nosotros estamos en un sitio cerrado, sin ventilación, y no mantenemos la distancia recomendada, que es de 1,5 metros, de 2 metros, y todos estamos hablando, y en la medida que hay más gente se habla más duro, el riesgo es mayor, porque las gotitas salen con más fuerza. Si en este momento nosotros decidimos que vamos a imitar a un tenor y nos ponemos a cantar, por supuesto que el riesgo para los que estamos aquí es mayor. Mientras más duro usted habla y mientras más cerca está, mayor es el riesgo. En eso sí estamos claros. Tendría que entrevistar a usted por señas. Bueno, esperemos que no. ¿Qué otra cosa me puede decir hoy? Bueno, hoy con respecto a la COVID, pues protección, mantener las medidas básicas. Con respecto a otras enfermedades respiratorias que son importantes, este año, como todos los años, se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. No le puedo decir las cifras que tengo del país porque no las tengo, pero lo que sí sabemos es que en el año 2020, después de más de 10 años, aumentaron las cifras de muertes por tuberculosis. ¿Okay? Probablemente la humanidad estaba enfocada, probablemente no, y es la realidad porque es lo que nos estaba agobiando. Estaba enfocada en tratar y en buscar la cura y la prevención
de la COVID-19. Y probablemente eso hizo que se descuidaran algunas otras enfermedades, como la tuberculosis, que a pesar de que es una enfermedad infecciosa, prevenible y tratable, aumentó en el año 2020, que fue el año de decreto de la pandemia. Aumentaron las muertes por tuberculosis y aumentaron el número de contagios de pacientes por tuberculosis. Entonces hay que tener bien presente que existen otras enfermedades respiratorias y que no debemos descuidarlas, pues que debemos estar alertas al respecto. ¿Qué pasa con los viajeros? Cuando tú vas a viajar y al lado está una persona que no sabe si tiene o no tiene COVID. Bueno, eso está difícil. Lo primero es que ya muchos países aún siguen pidiendo las pruebas de antígeno o la PCR con 48 a 72 horas de antelación antes de abordar un barco, un avión, ¿ok? El riesgo lo tenemos. Yo no sé si el que va a estar al lado mío en el avión o en el tren o en cualquier transporte tiene o no la enfermedad, a pesar de que se toman las medidas. En el caso de ¿Cómo podemos Venezuela? hacer? Mire, no quitarnos el tapabocas y bueno, y rogar que nadie esté infectado. Porque Doctora, ¿dónde se puede hacer a persona que va a viajar las pruebas? Hay diferentes laboratorios en la ciudad. ¿Autorizados? Autorizados y que tienen sobre todo lo que están pidiendo a nivel internacional es el código QR, un código que se escanea y se verifica que la prueba sea ¿Qué es eso correcta. de QR? ¿Cómo se explica a la No, gente? eso Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Ok. Doctora Leida Padrón, explíquele a la gente qué es eso de QR, porque la gente dice que riñones, QR es que riñones, ¿qué es? Realmente el código QR es un código que viene impreso en en muchos sitios y hasta los teléfonos escanea el código QR. Es un cuadradito que vemos que tiene muchas figuras y eso es específico, o sea, no hay un código QR que se repita, sabemos. ¿Qué es eso? Es un código de seguridad. Yo siempre lo he visto como un código de seguridad que si... ¿De seguridad para quién? De seguridad para todos, para todos. Por ejemplo, yo me hago una prueba y con el código QR, ¿sabe? En un organismo internacional, imaginemos que yo voy a viajar pasado mañana, me hago mi prueba, en el sitio, no importa dónde yo vaya, escanean ese código y ven que esa prueba existió, tiene mis datos y que realmente soy yo. Porque eso evita que yo haga la trampa y que diga, bueno, yo me hice la prueba porque necesito viajar, estoy positiva y falsifique la prueba. Tienes que hacerte eso antes de viajar. Antes de viajar. Cada vez que vas a viajar. Si viajas 10 veces tienes que hacerlo. Si vas a 10 veces y viajas 10 veces al país y el que viaja lo están exigiendo, tienes que hacértela porque si no, no entras al país. Pero te la hacen aquí. Te la hacen aquí. Y allá para acá, te la hacen También. allá. Para entrar a Venezuela lo están pidiendo. Y de hecho, cuando entras a Venezuela, tú te la puedes hacer, que la verdad es que no, eso no lo he entendido. Usted viene de X país. Usted se hace la prueba antes de abordar el avión, porque tiene que hacérsela con 24 horas de antelación. Al llegar aquí al país, le hacen la prueba, al ingresar. Ahora, aquí veo que dice Manuel Enrique Figuera, una cuarta dosis no tiene beneficio en la gran mayoría de la población y el virus de la COVID seguirá modificándose en el tiempo. Además que vienen otros virus. Sí, además que vienen otros virus. Sí, bueno, eso que dice Manuel Enrique viene por un trabajo que acaba de ser publicado, que gracias a mi amigo Antonio lo vi hace como 2 o 3 días. Lo que se ha demostrado en este estudio que se acaba de publicar es que si usted tuvo COVID y tiene sus vacunas, su esquema de vacunación completo, una cuarta dosis no pareciera que tiene gran beneficio o que le confiere más protección a la que ya tiene, ¿ok? Sobre todo en alguien que ha tenido COVID.
si usted tuvo COVID y tiene sus 3 vacunas, una cuarta dosis de vacuna, lo que han arrojado los estudios, un estudio que se hizo en un hospital en Estados Unidos, es que no hay mayor protección. ¿Ok? Eso es lo que acaba de arrojar ese estudio. Entonces, ¿qué es la recomendación? Sus 3 dosis, si usted está aquí en el país, el booster, lo que se llamaba la tercera dosis. Hay países que están usando, como yo le dije ya antes, garantía, decir que un 100% usted no va a tener riesgo de la enfermedad. Eso no tenemos garantía ni siquiera cuando compramos un carro, lo que lo sacamos de agencia. Pero sí nos da una alta probabilidad de que si usted tiene la enfermedad, no sea una enfermedad grave y mucho menos riesgo de padecer la enfermedad. Pues aquí veo un periódico de Madrid que decía, sin las mascarillas podemos esperar un boom de enfermedades respiratorias. Bueno, yo creo que una de las cosas que ha pasado es que la mascarilla ha evitado enfermedades o las epidemias o enfermedades como por ejemplo la influenza, que la vemos en diferentes épocas del año en los diferentes hemisferios, en el hemisferio norte a finales de año y en el hemisferio sur a principios de año. Ha disminuido la cantidad de pacientes con influenza. Probablemente es secundario al uso de la mascarilla. Porque recordemos, ¿qué es lo que hace esto? Por dentro, nuestra mascarilla está tomando nuestras gotitas de saliva que se originan cada vez que nosotros hablamos. Cualquiera puede ver, colocarse a trasluz y ver cómo en una conversación salen las gotitas de saliva. Mis gotitas de saliva se quedan aquí adentro. Y por eso es que la recomendación es no tocar la máscara, porque lo que me mandan otros se queda aquí afuera. Lo mío está adentro. Entonces, eso disminuye muchísimo esa cantidad de gotitas que se expelen. Y eso protege, porque muchas enfermedades vienen por esas gotitas que salen y que vienen de nuestro tracto respiratorio. ¿Qué pasa en las familias donde no hay mascarilla? Bueno, pero es que en la familia, una de las cosas que uno dice, estando en la casa, todos vacunados, estamos relativamente protegidos. Y es muy raro, en la familia se reúnen, están todos juntos cuando están probablemente viendo la televisión o están comiendo. No se recomiendan cumpleaños ni celebraciones matrimoniales. Lérida Padrón todavía dice que nosotros debemos cuidarnos. He visto, y me tocó ver pacientes que se reunieron los grupos familiares y salieron varios infectados de allí. De hecho, Tú me estás diciendo que se acabaron los matrimonios públicos, dice que la gente no puede invitar a los matrimonios, a los bautizos. No le estoy diciendo eso, lo que le estoy diciendo es que debemos tener precaución, porque inclusive se sabe que en sitios donde las personas se hacen las pruebas para ir al matrimonio, hay gente que sale infectada al matrimonio, porque son las pruebas, aún con las pruebas, una prueba negativa no descarta 100% que tengas la enfermedad o que la estés incubando. Esto debe terminar, como todas las pandemias a través de la historia, que han disminuido, pero nosotros tenemos 2 años de pandemia, se ha controlado bastante. Hay pandemias, ¿cuánto nos falta? No lo sabemos, 1 año más. Debemos esperar que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia y probablemente esto quede como una epidemia, que nos va a quedar y va a desaparecer el COVID para toda la vida. Esto es una enfermedad que así está, que como está el sarampión, que se disminuyó con la vacunación, como está una cantidad de enfermedades virales, pues van a seguir allí. No creo que vaya a desaparecer totalmente. Ahora, Nelia, tú no te puedes traumatizar, porque si vas a viajar, entonces tú tienes que, detrás del Señor, tienes que separarte porque crees que Él tiene COVID y el otro cree que tú también lo tienes. ¿Cómo es? Bueno, es una locura, ¿no? Es una locura, pero yo creo que es una locura con la que hemos convivido. ¿Cómo subes tú al avión o cómo sabes tú si el que está al lado tiene COVID o no tiene COVID? Porque no lo han probado ya, no lo detecta el avión antes, claro, no lo detecta en el avión antes la gente del avión con medidas de seguridad. Claro, pero es que para usted montarse en un avión usted necesita tener una prueba negativa. Eso te da alguna seguridad, no lo garantiza 100%, pero nos da alguna seguridad. Por eso hablábamos del código QR y de realizarse las pruebas antes de ingresar a un avión. ¿Qué otra cosa me vas a decir hoy para que aprenda la gente? Para que aprenda la gente, pues, que debemos cuidarnos. Algo que es general es trabajar día a día por tratar de ser mejores y de mejorar el sitio donde estamos.
seguir cuidándonos, protegernos. Protegerse uno es proteger a tu familia y proteger a los demás. Aquí dice que en España, un periódico dice, declaraciones de médicos, dice, alertan de las otras enfermedades que trae el adiós a las mascarillas en interiores. Bueno, el adiós a las mascarillas, lo que comentábamos, el riesgo de transmisión de enfermedades. Dice de otras enfermedades. Sí. No COVID, otras No, COVID, enfermedades. otras enfermedades, así es. ¿Qué es eso, entonces? Otras enfermedades como ¿Cómo nos protegemos? La TB, como la influenza, son enfermedades que se transmiten por Usted por ha las visto gotas. muchos casos, además de la influenza, otras enfermedades producidas por esta crisis sanitaria. Realmente lo que estamos viendo es el aumento de la tuberculosis. Mm. Eso sí, yo creo que se bajó la guardia un poco ¿Y el coronavirus en la China ha disminuido? En la China aumentó. ¿O está aumentando? Está aumentando. Ajá. ¿Y a qué atribuyen ellos eso? Tú que lees mucho de eso. La verdad es que no tengo idea de por qué aumentó, pero lo que sí vimos es el aumento muchísimo de casos, por ejemplo en Shanghái. ¿Cómo se cuidan los médicos? Mira, los médicos nos cuidamos, uno manteniendo distancia, no nos quitamos ¿Y cómo esto. ven los pacientes? No nos quitamos esto. Los pacientes tienen que tocarlo. Claro. Y yo soy de los que, yo digo a los pacientes, yo soy tocona, yo toco, examino, pero mi paciente en la consulta está con el tapaboca. Mi consultorio están los ventanales abiertos, yo tengo la ventaja, gracias a Dios, de tener consultorio que tiene ventanales, pasa un solo acompañante por el paciente, mis pacientes llegan a la hora, yo cito por hora, o sea, si usted está citado a las 10, usted tiene cita a las 10 de la mañana y no va a conseguirse con el paciente que estaba a las 9. Y mantenemos las medidas, el alcohol, el gel, los antibacterianos. Cuando voy a examinarle la boca a los pacientes me coloco guantes, me coloco el face shield para poder examinar, porque si el paciente va por un problema respiratorio, por supuesto que tengo que examinarlo. Pero hasta que yo no le voy a examinar la esfera ORL, la boca, al paciente, el paciente mantiene la mascarilla en el consultorio. ¿Qué efectividad tiene el alcohol, el lavarse las manos? Eso es, el lavarse las manos es lo mejor. De hecho, dice, use alcohol o gel antibacterial cuando no tiene la posibilidad de lavarse las manos. Lo mejor es el jabón y el agua porque por fricción sale todo lo que tenemos allí. Aquí leo también que de las enfermedades infecciosas, tras una reducción durante la pandemia, podrán volver a incrementarse tras la eliminación del uso de la mascarilla. Aquí hay como una campaña contra la mascarilla. Al fin, ¿es buena o no es buena? Bueno, ¿Te protegen definitivamente o no te protegen? Porque sí. tú ves, por ejemplo, cuando tú ves en la televisión, la gente en Estados Unidos anda sin mascarilla. Anda sin mascarilla y hay países donde están eliminando ya Creo que en Francia. la obligatoriedad del uso de la mascarilla. ¿Tú quieres que la eliminen aquí? No, realmente no. Nos pueden decir, no es necesario usar la mascarilla y yo voy a seguir usando la mascarilla. Porque yo veo pacientes con enfermedades respiratorias y soy personal de riesgo. Y la gente llega a mi consultorio, ay, mire doctora, mire cómo estoy tosiendo, y entonces me dicen cómo tosen. Y al toser, por supuesto, la tos hace que las gotitas sean mayores. De la mascarilla hay una campaña terrible desde el inicio. A la gente que habla mucho hay que ponerle mascarilla. Bueno, a la gente que habla mucho hay que hacerle otra cosa, pero bueno. Bueno, usted me diría qué es. Gracias, doctora. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos que el próximo domingo está ahora.